al doctor Jorge González Izquierdo. No requiere mayor presentación, él es un reconocido economista, analista en temas económicos, docente universitario, a quien le agradecemos como siempre la gentileza con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor González Izquierdo. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. ¿Cómo está? Un placer, José. Muchas gracias por la invitación. Estamos listos para conversar sobre la economía nacional. En efecto, usted es un docente y además tiene la capacidad de saber explicar a la población en temas económicos, ¿no? ¿Cómo analiza usted el mensaje de la Presidenta de la República? Empezó diciendo la Presidenta que vamos a crecer este año entre un rango entre 3.1 a 3.5. ¿Será posible este crecimiento, doctor González Izquierdo? Mira, el discurso de la señora presidenta, como me temía, resultó ser muy largo, ¿no? Lleno de buenas intenciones, creo yo, pero que en el escaso año que le queda de gobierno, con un proceso electoral de por medio tan importante como es elegir al nuevo presidente y al nuevo Congreso, eso va a ser un año de gobierno con muchas limitaciones, ¿no? Pero en algunos casos mostró buenas intenciones que ojalá que empiecen a realizarlas, ¿no? Sobre algunos conceptos concretos sobre economía, dijo que esperaba crecer entre 3.1 y 3.5, 3.6, que es posible eso, pero también es posible crecer 3 o un poco menos de 3. O sea, yo vengo diciendo hace muchos meses atrás que para mí el crecimiento de este año va a estar alrededor de 3%. ¿Qué significa alrededor? O puede ser un poco más o puede ser un poco menos. La señora presidenta se ha ido por el poco más, pero no hay que descartar el poco menos. Y el poco menos, ¿por qué se podría dar? Por las siguientes dos razones. En primer lugar, la economía mundial este año y el próximo va a ser esto. Es decir, va a crecer menos. Su crecimiento se va a ralentizar, ¿no? Y bastante, por lo menos en los próximos 12 meses, como consecuencia sobre todo de la política económica que el presidente Donald Trump en Estados Unidos está poniendo en ejecución y que impacta pues a todo el mundo. Entonces, la economía mundial va a ser esto en tasa de crecimiento. Eso obviamente nos repercute, no solamente al Perú, sino a muchos países nos va a repercutir adversamente, porque también si Estados Unidos su crecimiento se reduce apreciablemente, eso va a impactar a la economía de Europa, eso va a impactar a la economía de Japón, eso va a impactar a la economía de China. Y todos esos países, Europa, China, Japón, directamente nos impactan a nosotros, pues. Por eso es que decía este primer factor, ¿no? El crecimiento de la economía mundial, sumado a la tremenda incertidumbre mundial que existe hoy día, Ahora, ¿no? Y a doctor, ello se va a sumar, en la medida, ojalá que no suceda así, pero mi temor es muy grande, una fuente ya peruana, ya no mundial, sino peruana de incertidumbre, de inestabilidad. Nueva, nueva, diferente a la del pasado reciente. ¿Y cuál es, dirán ustedes? La que podría emerger de la campaña electoral para presidente de la República, para senadores y para diputados. ¿Y por qué digo eso? Porque no vaya a ser que candidatos diversos comienzan a estar proponiendo, prometiendo cosas que conllevan a crear inestabilidad, incertidumbre. Eso es muy probable que suceda. Y en la medida que esos candidatos comiencen a tener arraigo popular, obviamente eso va a servir como una especie de freno al crecimiento estimado para este año de la economía peruana. Entonces, una fuente de inestabilidad mundial externa en la que nosotros no tenemos que hacer nada, nos va a chocar nomás y tenemos que ver la mejor manera de que minimizar ese efecto. Pero podría haber un efecto así, una fuente peruanaza de inestabilidad e incertidumbre como consecuencia del proceso electoral
que ya estamos empezando a vivir, ¿no? Ahora, la anotación que usted señala es bastante directa. O sea, estamos frente a un proceso electoral que puede gravitar. ¿De qué manera este proceso electoral puede gravitar en la confianza país, por un lado? ¿Cómo esta confianza país puede tener repercusiones en inversión privada que tanto la requerimos, pero puede frenar un conjunto de proyectos? O sea, ¿qué señales podríamos darle en medio de toda esta incertidumbre política, doctor González Izquierdo? Mira, José, en la medida que surjan candidatos a cuestionar el actual modelo, esquema económico, eso va a introducir mucha incertidumbre y la incertidumbre es el veneno de la inversión privada. Para que la gente me entienda fácil, le voy a poner este ejemplito. Ese es como cuando uno va por una carretera, ¿no? Tranquilo, está yendo a 100 kilómetros por hora por la carretera y en eso se encuentra con una tremenda ola de nubes. Entonces él ya no puede ver qué hay más allá. ¿Qué hace el conductor? Va a bajar la velocidad o para el carro para esperar que esa nube espesa se disipe para poder ver qué cosa hay más allá. La incertidumbre que puede emanar de estos dichos políticos, promesas políticas que se hagan, es como la nube espesa. Entonces, ¿qué van a hacer los agentes económicos, los inversionistas sobre todo, y los consumidores también, pero los inversionistas sobre todo van a decir, a caracho, mejor me aguanto para ver quién sale elegido presidente y cómo va a estar compuesto el Congreso? Entonces, me aguanto. Como el conductor en la carretera que dice cuando hay una neblina espesa, se aguanta, disminuye la velocidad o se para. Ese es el ejemplo con el que te contesto tu pregunta, José. Ahora, el otro tema sobre el cual yo le he escuchado que usted le ha puesto bastante atención y bastante énfasis es el referido al déficit fiscal. Estamos gastando más de lo que recaudamos. ¿Cómo caminamos este año? Para que las personas entiendan qué es déficit fiscal, lo voy a poner el caso de una familia. Supongamos que trabaja el papá, la mamá, ¿no? Trabaja y generan un ingreso de 3.000 soles, 3.500, 4.000 soles al mes. Ya. O sea, sus ingresos son acá. Pero al costado está el gasto. Entonces puede ser que la familia gaste 5.000 soles al mes, más que sus ingresos. La única forma que la familia pueda gastar 5.000 soles teniendo de ingresos 4.000 es que alguien le preste esto. Alguien le preste esto, le financie esto. 1.000 soles para que sumado a sus 4.000 den los 5.000 de gasto. Es decir, la familia va a tener que empezar a endeudarse, a endeudarse, a endeudarse, a endeudarse. Y puede ser que los primeros 6 meses, 9 meses, 12 meses, se endeuda y todavía dice, puedo manejar la situación. Pero si sigue el tiempo endeudándose, endeudándose, endeudando, va a llegar un momento en que ya va, la misma familia va a decir, ya no puedo seguirme endeudando porque, ¿cómo pago? O las entidades o las personas que le están prestando le dicen, oye, espérate un ratito, ya no te voy a prestar más porque, ¿cómo vas a pagar tanta deuda? Algo similar pasa a un gobierno. El gobierno del Perú, de la presidenta Dina Boluarte, tiene un ingreso, tiene un sueldo, amigos. El gobierno no es que tenga todo el sueldo del mundo, no, tiene un sueldo como usted y como yo. ¿Y ese sueldo cuál es? Dirán ustedes. Fundamentalmente, principalmente, la que le da la recaudación tributaria, la cobranza de impuestos. Y el gobierno, al tener su sueldo, acá al costado también tiene su gasto, pues, igual que nosotros. Lo que está pasando con el gobierno del Perú es que está gastando más de sus ingresos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno del Perú? Se está endeudando, pues.
Y si esto sigue en el tiempo, la deuda va a comenzar a crecer más, a crecer más, a crecer más y va a poner en problemas al Perú, a los próximos gobiernos o al gobierno que viene. Entonces, el déficit fiscal puede ser per- permitido en algún momento, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nos cayó la pandemia, Claro, el año 2020? En que todos los gobiernos del mundo, o casi todos, los gobiernos del mundo tuvieron que ayudar a las familias, porque se acuerdan que nos encerraron en nuestras claro, casas. Y si nos encierran en nuestra casa, uno dice, oye, ¿y de dónde saco para comer? Entonces los gobiernos del mundo, la mayoría, ¿qué hacían? Le daban plata a la gente en su casa. Entonces ahí obviamente su gasto subió muchísimo, pero ahí uno dice, está bien, porque estás ayudando pues a la gente con necesidad, está bien, pero eso pues no puede seguir todos los años del mundo porque te vas a endeudar y llega un momento en que tu deuda está acá y cómo pagas. Y ahí vienen los problemas como Argentina ahorita. Entonces, ya en el Perú se lleva 3 años, ¿no? Incumpliendo la regla claro. fiscal que es una regla de buen comportamiento. Entonces, lo que está favoreciendo este año a la presidenta Dina Boluarte, ¿saben cuál es? Que sus ingresos están haciendo esto, ¿ve? Están creciendo solitos, solitos, bastante. Uy, dirán ustedes, ¿y cómo? ¿Cómo? Porque los precios de las materias primas que vendemos, oro, cobre, etcétera, se han ido por las nubes a consecuencia de esta incertidumbre mundial que les acabo de hablar, pues, y de las guerras, ¿no? Entonces, como nosotros vendemos esos productos y sus precios suben, suben, nos cae más plata, pues nos cae más plata, pues nos cae más plata, pues. Y parte de esa caída de mayor dinero se lleva el gobierno por impuestos, tanto a la renta, sobre todo a las compañías mineras, ¿no? A las utilidades, como también el IGB, etcétera. Entonces sus ingresos están así, subiendo, subiendo, y eso le va a permitir al gobierno de la Claro. señora Dina Boluarte aumentar su gasto también porque tiene más plata, pues. Entonces yo le estoy diciendo, señora Dina Boluarte, usted se está beneficiando con el aumento de precios en el mundo. Y eso seguramente usted va a llevar a gastar más, más, pero ya no se pase, no siga gastando más todavía para generar déficit, pues. Este año cumpla con la regla fiscal por lo menos del 2,2% del PBI, ese es mi mensaje a él. Y el segundo mensaje que no tomó en cuenta en su discurso, José, amigos, amigas, es que yo le dije lo siguiente, miren, ese es como el caso de una persona, ¿no? Yo me gano una lotería, ya pues me gané una lotería, ¿no? Supongamos que me gano 200.000 soles de premio, ajá. Ese es un ingreso que no va a ser recurrente porque yo no voy a pensar ganarme 200.000 soles todos los meses, pues no, eso sucede una vez y de repente una vez en toda mi vida y no se repite. Entonces, mi ingreso de ese mes en que me gano la lotería es esto, ¿no? Por los 200.000 soles. Es un ingreso transitorio porque no se va a repetir. ¿Y qué pasa si con ese ingreso, digo yo, con esos 200.000 soles que me he ganado, me compro un departamento de $500.000 y me pido un crédito hipotecario? Entonces, mientras me dure mis 200.000 de Claro. mi premio, voy a ir pagando el crédito hipotecario sin problema. Pero va a llegar un momento en que los 200.000 se me van y voy a seguir debiendo el departamento. Y ahí cuando mis ingresos regresan a su nivel normal, ya no me va a alcanzar para pagar eso, pues. Entonces mi mensaje es al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ojalá el señor ministro lo escuche. Los ingresos, los mayores ingresos que está teniendo el gobierno hoy día es porque el precio del Así oro, es. del cobre, de la plata se ha ido al cielo. Pero eso es por la incertidumbre momentánea. Eso en algún momento va a ser Así esto, es. va a regresar a su normalidad.
igualito que en el caso del ejemplo que les puse. Y cuando regresa a su normalidad va a regresar el ingreso a regresar a su nivel normal. ¿Y qué pasa si el gobierno, como ahora tiene más plata, lo pongo como ejemplo, comienza a subir sueldos a los trabajadores del sector público, comienza a subir pensión 65, comienza a dar aumentos salariales por aquí y por allá? Entonces los gastos permanentes van a hacer esto, que como tiene en ese momento ingresos transitorios lo va a poder pagar, sufragar. Pero cuando el precio del cobre, de la plata, del oro regresa a su nivel normal, sus ingresos van a hacer esto. Sin embargo, los gastos no van a hacer esto, porque yo no puedo ir a decirle a un trabajador del sector público: oye, te aumenté el sueldo, ¿no? Ahora que se han caído el precio de la plata, del cobre, te lo vuelvo a bajar. No le puedo decir eso, pues. Claro. Entonces viene el problema: ¿y con qué pago ahora esto? Estos aumentos que di, ¿de dónde voy a sacar? Y va a entrar en grave, ya no este gobierno, sino el próximo gobierno, le vas a dejar pues buenos problemas que resolver, ¿no? Ojalá me hagan caso y tomen cuidado con que estos ingresos transitorios temporales no los estén usando para financiar gastos permanentes, porque los ingresos van a regresar a su normalidad y los gastos permanentes ya no van a bajar. ¿Ya? Muy bien, doctor Jorge González Izquierdo, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias también, José. Gracias. Saludos. Conversamos con el doctor Jorge González Izquierdo, conocido consultor, analista en temas económicos, docente universitario.